Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Por fin, ya están solucionados los temas que nos impidieron grabar algún vídeo juntos y volvemos con un nuevo episodio del Informativo Colchonero, el episodio número 20 en este parón por el Mundial, en el que el Atlético de Madrid también está absolutamente parado. Luego hablaremos de las vacaciones que ha dado el Atleti a los jugadores, luego volverán y ahí habrá más noticias de entrenamientos, pero también surgen rumores de fichajes, entrevistas al profe Ortega, a Gilmarín, que vamos a comentar en este episodio del Informativo, así que yo creo que podemos empezar. Sí, vuelta a la normalidad. Ya estábamos deseando volver. El otro día, bueno, tuvimos la suerte de poder grabar juntos porque no estaba en Madrid. El problema estaba en Madrid, pero ya está solucionado. Así que el canal vuelve a la normalidad. Habrá vídeo casi todos los días, dependiendo un poco de la información que salga. Y también avisar que mañana a las 11 de la noche estaremos en el canal de Atleti, que habrá una tertulia entre varios canales y podcasts del Atlético de Madrid y hablaremos de un poco la situación del equipo y el futuro próximo del equipo, así que el que quiera podrá pasarse por el Twitch de Aleti y ahí estaremos todos juntos. Sí, ahí estaremos. Dejaré también el link de Twitch de Atleti en la descripción del vídeo en YouTube, por si os queréis pasar y pasar el rato con todos nosotros. Y nada, yo creo que podemos empezar. Y bueno, vamos a empezar comentando un poco esta entrevista de Diario Olé a Gilmarín, en el que ha dejado algún que otro titular. Voy a leer textualmente lo que dice sobre, por ejemplo, el vínculo. Empieza hablando con Simeone. Dice: en esta relación yo represento al club. Llevo 11 años con Diego y hacemos una comida al mes desde entonces, por lo que existe una relación personal que va más allá de lo profesional y que hace que seamos sinceros. Esta es la clave de esta relación, poder contarle hacia dónde va el club y cuáles son las fortalezas y las debilidades en cada momento, y lo mismo él a mí en cuanto al día a día en el vestuario. Yo le ayudo todo lo que puedo para que pueda hacer lo mejor posible su trabajo y él me lo devuelve con resultados. De alguna manera, evidentemente, el club es mucho más que Diego, como es mucho más que la historia de Luis Aragonés, pero es verdad que son dos personas que han trascendido y que ya son ídolos y se terminarán haciendo mitos en la historia de nuestro club. Al final, el Atlético es lo que es su afición, su manera de sentir y entender la vida y todo lo que está relacionado. Para el Atlético de Madrid ha sido una bendición la llegada de Simeone, como creo que también lo ha sido para el propio Diego. Él se ha consolidado como un técnico de referencia y uno de los personajes más importantes de la historia de este club. Por otro lado, el Atlético se ha consolidado en esta década como marca de referencia en el fútbol mundial. Somos sextos en el ranking UEFA y no es fácil porque te mide una década y son muchos partidos. Y también cierra esta entrevista pues hablando de los próximos 11 años del Atlético de Madrid. Le preguntan y bueno, dice: me encantaría que pudiéramos mantener una línea de crecimiento sostenible y no llegar a tener picos. Los picos te confunden para bien y para mal. El Atlético ha consolidado un estadio maravilloso, las franquicias sedes de la academia en Madrid, el modelo fuera de España, y ya trabajamos en la siguiente década. Estamos reformulando nuestra estrategia con el comité de dirección. Hace poco hemos tenido 2 días de trabajo fuera de Madrid pensando en eso. Hemos llegado hasta aquí, o nos reinventamos o nos morimos. Estamos trazando el plan de la próxima década, estemos o no estemos todos los protagonistas del día de hoy. Debemos sentar las bases para que el club siga teniendo un crecimiento orgánico. Estamos desarrollando, tras el acuerdo con el ayuntamiento, una ciudad de ocio, entretenimiento y sobre todo deporte alrededor del estadio. Tenemos una concesión para 75 años y hemos licitado obras para empezar este mes. Va a cambiar la imagen del club, el patrimonio, la posibilidad de ofrecer servicios presenciales a la gente, pero también trabajamos en la parte digital y virtual para garantizar el vínculo con nuestros aficionados. ¿Quién estará al frente? Ni idea. Mi trabajo, lo que me ocupa, es transmitir un legado para la próxima generación y dejar estructurado el club para que esté quien esté, la gente que trabaja y el equipo director tengan una línea marcada para el crecimiento y seguirla para consolidarnos. La verdad es que a mí sobre todo me ha llamado la atención, y creo que los titulares también van por ahí, que Gilmarín admite, bueno, dice que él ayuda en todo lo que puede a Simeone y Simeone se lo devuelve con resultados. Yo no sé, Gilmarín, el concepto de ayudar al entrenador que tiene, porque a mí muchas veces me parece casi lo contrario. Bueno, alguna ayudita además no vendría mal, sobre todo después de este verano. Un par de incorporaciones habrían venido bastante bien al equipo, pues ahora se encuentra en la situación que está el club. Lo único que hay tiempo ahora de remediarlo, tienes un tiempo para acometer fichajes, lo único que para acometer fichajes tienes que vender, veremos cuál es el mercado del Atlético de Madrid, pero tiene una oportunidad de oro para convertir estas palabras en acciones y luego vuelva a dejar caer que eso, el futuro del Atlético de Madrid es incierto. Yo lo tengo cada vez más claro, creo que la venta no va a ser
ahora ni en un año, va a ser cuando esté la Ciudad Deportiva, como comentamos en julio, y se fue confirmando con posteriores noticias. Y cuando esté la Ciudad Deportiva, el Atlético de Madrid va a ver cómo se ha revalorizado, el club va a subir muchísimo su valor y ahí veremos cuando Gilmarín, pues seguramente venda al club. Lo único que han salido noticias que habían puesto al club en venta por unos 1.400 millones de euros, 700 serían para comprar el club y los otros 700 para saldar las deudas que tiene ahora la entidad. Pero yo creo que aprovecharán la Ciudad Deportiva porque, como dice Sergio, es un pelotazo y así creo que hará tanto Gilmarín como Cerezo para vender el club y ya veremos a quién se traspasa ese club con Ares, yo creo que como principal favorito. También nos hemos querido fijar en las palabras del profe Ortega, en otra entrevista que ha dado a Sport 890, centrándose ya con Uruguay en el Mundial de Qatar. Y bueno, le han preguntado sobre lo que ha ocurrido para que finalmente Ortega vaya al Mundial y sobre todo que incluso el presidente de Uruguay se ha implicado y llegó a verse con Enrique Cerezo. Dice el profe, es así, fue un proceso dilatado, lo llevamos muy bien, yo siempre estuve con el Atlético permanentemente metido en su situación y sin dejar de lado ninguna circunstancia que la selección pudiera pensar en ello. El cuerpo técnico y la AUF nunca intercedieron en mi labor con el Atlético. Se planteó la posibilidad de que volviera con la selección. Para este momento fue un trabajo duro y estoy muy agradecido al cuerpo técnico del Atlético, encabezado por Simeone, que fue quien me apoyó, a la directiva del club, en el nombre de Cerezo y Miguel Ángel Gil, que me dieron la autorización, y las autoridades de la AUF y la Cancillería. Fue muy importante lo que hicieron Bustillo, el presidente. Estoy muy agradecido por poder desempeñar en un mundial con Uruguay, que es lo máximo como profesional. Al principio parecía que tanto Simeone como el club no estaban de acuerdo en que saliese el profe Ortega. Finalmente el club dio el sí y por eso estará en Uruguay. Y en esta entrevista, aunque ya salió la semana pasada, que al final también accedió Simeone a que pudiese ir con Uruguay el profe Ortega, también ha hablado del estado de forma de Jiménez para el próximo Mundial. Y ahora toca ver lo que pasa con el profe Ortega tras el Mundial, seguramente siga, pero también abrir el horizonte hasta verano y el próximo año ver qué pasa, porque si hay un problema claro en el Atlético de Madrid, aparte de otros muchos, es el estado físico de la plantilla. Se ve que está por debajo de casi todos los clubes, no de los clubes punteros, sino equipos de media tabla, equipos de abajo, están mucho mejor físicamente que el Atlético de Madrid y ahora mismo el fútbol cada vez evoluciona más a la parte física y como no estés bien, pues se nota muchísimo y el Atlético de Madrid, aparte de muchos problemas, uno de los principales es el físico y que llegamos al minuto 60-70 del partido fundidos. Bueno, siguiendo con el Mundial, hemos hablado de Uruguay, del profe Ortega, también España obviamente ya se está concentrando, se saben ya los dorsales, Marcos Llorente llevará el 6, que lleva con España durante ya varias convocatorias, Coque el 8 de Luis Aragonés y Morata el 7, también sorprendente, por ejemplo, que Gavi lleve el 9, que ya lo llevaba durante muchos partidos desde que debutó con la selección. Y bueno, hablando de los tres atléticos con España, hablar que Morata y Llorente aún no han entrenado con el grupo, es decir, están los dos en el gimnasio, tanto en el entrenamiento de ayer como en el entrenamiento de hoy, junto con Azpilicueta ayer y con y Guillamón hoy, así que bueno, no sé si pues físicamente estarán del todo aptos para el primer partido de España, que es ya dentro de poco. Llorente jugó con normalidad el partido contra el Almazán, pero Morata no llegó por esas molestias en aquel comunicado que emitió el Atlético de Madrid. También se perdía en el partido Lemar, Reguilón, hubo una serie de bajas. Y lo de Morata veremos en qué queda, pero bueno, en los dos primeros entrenamientos no ha estado y veremos si llega sin problemas a la primera cita de la selección española, que es el próximo miércoles, el debut contra Costa Rica a las 5 de la tarde. Por cierto, hablando de Coque con la selección, hoy ha dado una rueda de prensa y bueno, le han preguntado por Luis Enrique y el posible futuro que puede tener el seleccionador español con el Atlético de Madrid. Dice, el Cholo tiene contrato hasta 2024, Luis Enrique es el seleccionador y es una pregunta para él si vendría al Atlético de Madrid. Sobre la comparación que se suele hacer entre Luis Enrique y Simeone ha contestado, son entrenadores diferentes, tienen una energía espectacular, un mensaje muy claro, van a muerte con su equipo y con su idea. Son las similitudes que tienen, luego a la hora de jugar tienen sus conceptos diferentes. Con Luis Enrique tenemos más posesiones de balón largas para hacer gol y en el Atlético de Madrid somos más directos. Bueno, repite que no sé si Luis Enrique será algún día, bueno, en el día de mañana entrenador del Atlético de Madrid, no puede decir el futuro, pero el Cholo tiene contrato hasta 2024. Dos grandes entrenadores, pero aquí Coque, bueno, zanja un poco todo, hablando
del contrato de Simeone. Veremos hasta cuándo dura la etapa de Simeone. Y lo que sí que sabemos y lo que sí puede responder Coque, que con ambos entrenadores es un jugador realmente importante. Sí, además, bueno, ha dicho que con la lesión que tuvo se le pasaron muchas cosas por la cabeza, pero que finalmente ha llegado con suerte a la selección, a este mundial. Esperemos que sea importante Coque, porque nos llenaría de orgullo que levantara junto a sus compañeros el trofeo de la Copa del Mundo. Un Coque que, por cierto, se ha llevado un premio. En la gala de los premios de la Real Federación de Fútbol de Madrid ha sido elegido mejor jugador de la temporada 21-22. También Virginia Torrecilla ha recibido el premio Superación, Sonia Majarín el reconocimiento por el Mundial Sub-20 y Yolanda Sierra también el reconocimiento por el Campeonato de España Sub-17 y el Mundial Sub-17 también. Buena representación atlética en estos premios, así que enhorabuena a todos ellos. Y bueno, también otro premio, hablando de premios, Reinildo, como ya comentamos el otro día, ha recibido ya el trofeo de jugador 5 estrellas del mes de octubre. Y bueno, también decir que Reinildo es el jugador, según los datos, que más minutos ha jugado esta temporada con el Atlético de Madrid. Son 1841 minutos, ha sido titular en todos los partidos, en los 21, y tan solo se ha perdido 49 minutos, que fueron los del otro día en Mallorca, por los que fue sustituido por Reguilón. Cuando hablamos de compromiso sale Reinildo entre medias de esa palabra y desde que llegó se ha hecho un fijo, se puede hasta valorar una renovación, ya lo veremos por parte del Atlético de Madrid y Reinildo, merecida sería. Pero a lo que vamos, que Reinildo pues, es lo que necesita el Atlético de Madrid. Es el tipo de futbolista que ahora necesita Simeone, un jugador que viene a sumar y ha sido premiado con este premio del mes de octubre, un mes algo aciago para el Atlético de Madrid, donde ha cosechado resultados malos. Hemos salido de la Champions, luego en Liga pues ya hemos visto que tampoco han acompañado los resultados. Y Reinildo, sin duda, si hay algo que destacar de lo que llevamos de temporada es sus primeros meses. También Griezmann se puede meter en esa torna y son los jugadores que están siendo sobre todo regulares y en cada partido se ve que son jugadores que están metidos en el Atlético de Madrid y comprometidos al 100%. Bueno, Reinildo no va a poder estar en el Mundial porque Mozambique no se ha clasificado para la cita mundialista en Qatar, pero sí que es verdad que el Atlético de Madrid, a pesar de ello, como ya comentamos, va a tener 11 mundialistas, 11 representantes del Atleti en el Mundial de Qatar. Va a ser el séptimo club con más jugadores en el Mundial y va a ser el Mundial con mayor participación de la historia para los jugadores del Atlético de Madrid. Además, bueno, ya se ha sabido que la FIFA va a dar una cifra cercana a los 10.000 euros por cada día que un jugador pase en concentración con su selección, así que el Atlético de Madrid ya se habría asegurado, con todos los jugadores que van a jugar la fase de grupos, casi 2 millones de euros. Esperemos que lleguen lejos porque eso significaría algo positivo para el Atlético de Madrid. Y luego también hay otras cláusulas, otros pagos que tendría que hacer la FIFA en caso de lesión. Rezamos para que no pase y ocurra ningún imprevisto. Así que se han publicado estas cifras de lo que podría recibir el Atlético de Madrid si sus jugadores llegan lejos en este Mundial de Qatar. Mientras tanto, los otros jugadores que no van al Mundial, como ya dijimos, van a hacer una especie de pretemporada, algo así, en mitad de temporada. Parece ser que el Atlético de Madrid ha dado vacaciones hasta el 28, creo que el otro día dijimos 24 o 26, si no me equivoco. Finalmente Sí. será para el 28 de noviembre y además se añade información porque, según apunta Patricia Cazón de As, el Atlético de Madrid tendría pensado disputar un amistoso con la Ponferradina por el 75 aniversario del club y además, quizá, otros dos amistosos contra equipos de primera división que estén en una situación similar. Se habla incluso pues de partidos contra el Rayo, contra el Getafe, en estadios vacíos, incluso en las ciudades deportivas, para no perder demasiado ritmo. El partido contra la Ponferradina estuvo muy cerca de ocurrir el pasado verano, finalmente no ocurrió y bueno, se abre esta nueva vía para que se juegue por el aniversario de la Ponferradina y vamos a ver un contexto bastante parecido al que vivimos en pandemia. Es cierto que hay jugadores que van a seguir jugando en el Mundial, pero también el Mundial y su finalización va a implicar en la cabeza de los jugadores para muchos ya no verán la motivación que sí que tenían antes del Mundial. Y luego eso, que no puedes parar y por ello que se estén organizando partidos para llegar bien físicamente. El primer partido será el de Copa del Rey, que mañana será el sorteo y veremos al rival del Atlético de Madrid. Y luego te viene el partido contra el Elche, que será o en fin de año o en año nuevo. Y después del Elche hay un partido por todo lo alto contra el Barcelona, también en el Metropolitano. Así que el Atlético de Madrid intentará llegar en forma a esos primeros partidos oficiales que serán a finales de diciembre.
ese parón por vacaciones para los no mundialistas hasta el 28 lo podrán disfrutar Oblak y Savic desde el 20, porque a pesar de no ir con sus selecciones al mundial, los dos van a tener amistosos y de hecho Oblak y Savic, que son grandes amigos, se van a enfrentar el uno al otro en el amistoso entre Montenegro y Eslovenia el 20 de noviembre, así que a pesar de que no van al mundial, van a tener amistosos. Sí, muchas selecciones que no van al Mundial van a jugar estos amistosos también, ya que hay parón FIFA por el Mundial, pues aprovechan para poder jugar a amistosos entre ellos, así que veremos ese enfrentamiento entre Jan Oblak y Stefan Savic. Antes de continuar con el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí a De Padres a Hijos y estar al tanto de toda la información relativa al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que, según apunta Jesús Colino en As, se ha volcado tanto con Correa como con Cuña. Los dos jugadores que yo creo que esperaban ir al Mundial, uno con Argentina y otro con Brasil, no irán finalmente. El vestuario, sobre todo, se ha volcado. Simeone también tuvo buenas palabras hacia los dos en la previa del partido ante el Almazán y también han llamado la atención declaraciones de Ángel Correa para TIC Sports, que bueno, dice, es una tristeza enorme no poder participar del Mundial, fue un golpe muy duro, le deseo lo mejor al cuerpo técnico y a los chicos, que sin dudas van a dar la vida para representar al país de la mejor manera, y dice también, el Cholo sabe lo que yo siento, él jugó 3 mundiales y sabía la ilusión que tenía de participar, vamos a estar acá alentando hasta el final en cada partido. Es un palo para los dos porque tanto Cuña como Correa estaban entrando en las últimas convocatorias de la selección y principalmente para Angelito, que como comentamos el otro día, llevaba 2 años sin salir de una convocatoria. La Copa América tuvo un rol secundario, pero fue importante y ya lo comentaron muchos de sus compañeros, Scaloni, la importancia que tenía Correa. Pero finalmente fue Foyth y arriba, pues jugadores que a lo mejor han estado mejor en forma en los últimos meses que el propio Correa, jugadores como Joaquín Correa, lo único que Angelito siempre como revulsivo tiene esa virtud de poder cambiar los partidos, pero bueno, al final Scaloni no seleccionó a Angelito y es un palo para ellos, pero aquí vemos que el Atlético de Madrid, consciente y los compañeros se han volcado con ellos porque es un palo, pero bueno, tendrá que salir adelante y ojalá nos den alegrías después del Mundial. Lo único que el futuro de Cuña no sé si estará en el Atlético de Madrid porque es uno de los candidatos o el principal candidato para dejar dinero en las arcas del Atlético de Madrid. Sí, porque bueno, el otro día también hablamos de que es uno de los grandes candidatos, como dices, de salir. Según Isaac Suárez en Marca, se estaría mirando a la Premier, parece que tiene buen cartel, e incluso esta información se complementa con la que dicen desde Inglaterra mismamente, porque hablan incluso de United y Leeds como los principales interesados en un Cuña que, bueno, su situación puede haber dado un giro de 180 grados, cuando parecía que en verano era intransferible, ahora parece que puede ser incluso el primero en la rampa de salida. Es un perfil, Cuña, muy similar a los traspasos últimamente que ha habido en la Premier. Es ese tipo de jugador que podría encajar bien en la Premier League. Y hablan en concreto de Manchester United y Leeds, que podrían estar interesados en Mateus Cuña, pero también vemos cómo ha cambiado todo de verano aquí. En verano se presentaba Cuña como un jugador intransferible por el que se iban a rechazar todas las ofertas y había muchas expectativas puestas en él, pero como 9 no ha acabado de rendir y luego el Atlético de Madrid tiene que sacar dinero y Cuña puede tener mercado en la liga inglesa. Yo vuelvo a decir lo mismo que el otro día, creo que estaría bien apostar por una cesión, pero ya sabemos cómo funciona el Atlético de Madrid, que si sale un jugador normalmente es con dinero de por medio, por una cesión muy jugosa, como fue la de la Juventus por Morata, que te pagaban 10 millones al año y todas las informaciones, hablaba hoy Rubén Uría, también apunta al nombre de Mateus Cuña, incluye en esa lista a Felipe y a Tomás Lemar, así que Cuña podría salir en este mercado de invierno. Sí, como dices, Rubén Uría apunta en Goal que Lemar y Felipe también están en la rampa de salida. De Lemar incluso habla de posibles ofertas en Inglaterra y en Francia. De Felipe, sobre todo, se habla de Turquía. Ya hablamos también del posible interés del Besiktas. Porque además, para fichar, el Atlético de Madrid debe dejar salir, como ya es el mantra que tenemos todos los aficionados del Atlético cada verano y cada invierno. Porque, según Rubén Uría, también el Atlético de Madrid buscaría fichar primero un central y después un lateral izquierdo puro. Yo creo que necesita más cosas el Atlético de Madrid que un lateral izquierdo. Creo que se necesita más, de hecho, un lateral derecho, alguien en el medio y obviamente un delantero centro, porque lo vimos hasta con el Almazán el otro día. En el partido contra el Almazán se vio otra vez la falta de gol que tiene el equipo. No puedes tener 15 ocasiones para meter un gol. Necesitas tener esa pegada arriba que el Atlético de Madrid no encuentra.
Y no es la primera vez. El día del Español falló eso. Los partidos contra el Brujas y el Leverkusen en casa, pues falló el gol. Y aparte es un equipo muy débil atrás, pues necesitará reforzar tanto la defensa, el medio, como la delantera. Y es una reestructuración que se tendría que haber hecho en verano. Lo dejaron pasar y el Atlético de Madrid tiene esos problemas. De la salida de Felipe, pues yo creo que nadie pondría ningún problema, igual que Hermoso. Yo creo que son dos futbolistas que, para mí, yo creo que se les ha acabado la etapa en el Atlético de Madrid y creo que se podría reforzar la defensa. Veremos qué pasa. Y luego Lemar, lo que pasa con Lemar es que puede tener mercado y luego que es un jugador muy regular, porque para Simeone se ve siempre que es un jugador importante, porque cuando está Lemar suele jugar. El problema de Lemar que cuando está. Hay que ver la irregularidad que tiene causada por las lesiones. Es un futbolista, hablamos muchas veces de Jiménez, de Xavi y de otros jugadores que son muy propensos a lesionarse, pero Lemar está a esa altura. Cuando ha podido jugar, salvo ese primer año, bueno, esos 2 primeros años que entraba en el equipo, pero de una forma muy regular, el año pasado y el año de la Liga fue un jugador que no tuvo esas lesiones o tuvo más continuidad y se convirtió en un jugador importante. Y cuando puede jugar con Simeone juega, lo único que eso, las lesiones, luego que acaba contrato, porque la renovación de Lemar aún no se ha hecho oficial, al igual que la de Oblak, y que se necesita vender, pues a lo mejor hacen que Tomás Lemar salga del Atlético de Madrid y se fiche otro mediocentro. Yo creo que se debería hacer eso, que encaje igual más con el perfil Simeone, un centrocampista más físico, que tenga también buen trato de balón, porque muchas veces vemos esos problemas de circulación en el medio. Pero bueno, eso primero hay que dejar salir antes de que pueda venir alguien. Sí, y bueno, yo creo que Cuña, Lemar y Felipe van a ser quizá los nombres más comentados estas semanas, junto con quizá Joao Félix, Rodrigo de Paul. Y hay otros que quizá no se comentan tanto, porque yo creo que son importantes ahora mismo para el Atlético de Madrid. Uno de ellos es Marcos Llorente. Recogemos la información de Express, medio británico, que dice que el Liverpool tendría una oportunidad única de fichar a Marcos Llorente por 35 millones de libras. Pero yo me he metido en la noticia y nombran información de Mundo Deportivo. Yo no recuerdo haber visto ninguna noticia de Mundo Deportivo que diga que el Atlético de Madrid vendería a Marcos Llorente por 35 millones de libras. Así que parece que no me parece una información demasiado fiable. Quizá si llega una grandísima oferta, el Atlético de Madrid se lo va a pensar mucho más que otras veces, pero por 35 millones de libras me parece un precio bastante bajo. Sí, es una información que no es la primera vez que sale en Inglaterra. Hace un par de semanas o hace un mes también salió la información de que Liverpool seguía de cerca a Marcos Llorente. Hemos metido la noticia porque si no nos vais a decir, oye, esto de Marcos Llorente, yo creo que no hay que dar mucha importancia. Estamos hablando de unos 40 millones de euros, serán 35 millones de libras. Y hay que recordar que el Atlético de Madrid pagó en su día por Marcos Llorente 30 millones, que tampoco sería un beneficio muy grande, y que en verano tuvo una grandísima oferta por parte del Chelsea en torno a los 60 millones, que el Atlético de Madrid aceptó y habían llegado ambas partes a un acuerdo. Lo único que Marcos Llorente echó para atrás el fichaje porque quería continuar en el Atlético de Madrid y no sé si habrá cambiado el pensamiento de Marcos Llorente, pero primero tiene que llegar a una oferta y esto de Liverpool, al menos por ahora, yo lo cogería con pinzas. Y bueno, otro de los jugadores por los que se suele hablar casi siempre en cuanto a salidas es Jiménez. Por lo que sea, ya sea por las lesiones o porque el Atlético de Madrid quiere hacer caja, Jiménez siempre sale a la palestra. Y bueno, en este caso la información es de Rudy Galetti, desde Italia, que dice que el Chelsea se habría fijado en Jiménez para este invierno incluso. Sí, el Chelsea está en una mala situación, también se hablan de cambios en la portería, Potter busca una pequeña revolución. Y en defensa no es la primera vez que suena Jiménez para el Chelsea y no es la primera vez que Jiménez suena para un conjunto inglés, lo único que al final nunca se llega a concretar algo. Lo único que, volvemos a decir, el Atlético de Madrid necesita vender, el rendimiento de Jiménez este año no está siendo bueno, en gran parte por las lesiones, luego también el Mundial a lo mejor ha hecho que tenga la cabeza puesta más en el campeonato que se juega ahora en Qatar, al igual que otros muchos futbolistas, y a lo mejor cambia la situación. Lo único que Jiménez es un futbolista al que se le tiene muchísimo cariño, pero bueno, si llega una buena oferta, creo que el Atlético de Madrid ha llegado al punto de que nadie es intransferible, salvo 3 4 jugadores que ahora mismo
cuentan sí o sí para el Atlético de Madrid, yo creo que por los demás futbolistas, si llega una buena oferta, se podría valorar. En el capítulo de posibles llegadas, de rumores de fichajes, está el joven italiano Samuele Rizzi, que primero según Tuttosport y después confirmaba la información Javi Gómez en Mundo Deportivo, según las informaciones, el Atlético de Madrid estaría estudiando esta posibilidad del centrocampista italiano Samuele Rizzi. Jugador del Torino que fichó este año por el Torino procedente del Empoli a cambio de unos 9 millones de euros. Y durante la semana pasada comentaron el interés del Atlético de Madrid en Samuele Ricci, Samuele Ricci en la prensa italiana. Y hoy Javi Gómara pues comenta eso, que el Atlético de Madrid tendría pensado el nombre de Ricci de cara al próximo año. Así que estaremos pendientes de él. Lo único que parece ser que será de cara a la próxima temporada, así que quedan unos cuantos meses aún. Y bueno, en este episodio del informativo vamos a volver a hablar bastantes meses después de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, no os asustéis demasiado porque la información es de Mateo Moreto, dice que a Cristiano le encantaría volver a Madrid, pero de momento descarta al Atlético de Madrid por las palabras que ha dicho Simeone. Y yo creo porque resulta inviable totalmente. Si ya era inviable en verano, imagínate ahora con la eliminación de Champions y de Europa League. Lo que sí que está claro es que Cristiano quiere salir del United. Yo creo que ya ha jugado su último partido con el United después de las palabras del otro día en esa entrevista, así que veremos a ver qué futuro le depara al portugués. Todos contentos que esté lejos de Madrid. Es un tema que marcó el verano del Atlético de Madrid. Es cierto que en un momento se barajó la opción de Cristiano, incluso se hicieron aquellos estudios de viabilidad del fichaje por parte del club, pero ya habló en esa entrevista a Simeone que no interesaba al menos a él la incorporación de Cristiano Ronaldo. Mucha gente hablaba de que se iba a inflar a goles, pero Cristiano este año se ha convertido ahora, por lo menos, saldrá del Manchester United después de lo que ha ocurrido esta semana, en un problema porque el rendimiento suyo está siendo muy bajo, no está ni cerca de las cifras de otros años, creo que lleva 3 goles, así que Cristiano esperemos que no vuelvan a dar la turra con él y el Atlético de Madrid. Y bueno, como hemos dicho, el Atleti para, pero no paran ni el B ni el Atlético de Madrid femenino. El B se enfrentará al Cacereño el próximo domingo, este domingo, el 20 de noviembre a las 12 del mediodía. Y por su parte, el Atlético de Madrid femenino ya tiene horario para el partido siguiente al del Fútbol Club Barcelona. Va a ser frente al Valencia, Valencia Atlético femenino, jornada 11, el domingo 4 de diciembre también a las 12 del mediodía. Como digo, el próximo es el Barça, que va a ser incluso en el Metropolitano, así que bueno, va a ser un gran ambiente para vivir el partido del femenino que está haciendo de momento una buena temporada. Sí, encima si eres socio puedes ir gratis, se pueden solicitar las entradas y creo que la entrada general son de 10 euros si no tienes la condición de socio. Y luego el Atlético de Madrid B juega contra el Cacereño, un encuentro entre dos equipos que ocupan lo alto de la tabla, así que dos partidos bastante interesantes. Y bueno, también está siendo interesante el rendimiento de los cedidos hasta ahora por parte del Atlético de Madrid. Me he fijado en un tuit de la colchonería bastante interesante que, bueno, habla de los minutos jugados, los goles y las asistencias de todos los cedidos del Atlético de Madrid esta temporada. Obviamente destaca Samuel Lino, ha jugado el 97% de los minutos disponibles con el Valencia, ha marcado 2 goles y una asistencia. También, como pichichis de los cedidos, está primero Riquelme con 4 goles, el 66% de los partidos de los minutos jugados. Camello y Juliano suman los dos 3 goles y 2 asistencias. También juegan bastante para Zaragoza y Rayo Vallecano respectivamente. Y luego también ha marcado 2 goles y 2 asistencias Marcos Paulo, por ejemplo. Marcos Paulo el otro día que no comentamos también marcó en Copa del Rey. Mollejo ha marcado un gol y 2 asistencias. Y por su parte también llama bastante la atención el poco tiempo de juego del Lodi en la Premier, 41,3%. De hecho se ha perdido alguna convocatoria incluso. Solo ha marcado un gol que fue el otro día. Y Vitolo solo ha jugado el 4,2% de todos los minutos. Ya comentamos que estuvo lesionado bastante tiempo. Bueno, antes de continuar, muchísimas gracias, Punksnopi, por la suscripción. Vamos a escucharte. 4 meses por Cuatro aquí ya, mesazos. Aupa Atleti. 4 meses, muchísimas gracias, Punksnopi. Ahí tienes a Luis dándote la bienvenida por cuarta vez. Y como decía, bueno, Vitolo, 4,2% de minutos jugados. Una temporada que vuelve a ser otra vez aciaga por las lesiones. Mil gracias por ese Prime. En esta lista falta algún otro jugador como Serrano, que no está teniendo apenas minutos en el Mirandés y se hablaba hasta de acabar con esa cesión y ceder a Javi Serrano a otro equipo, no está teniendo continuidad en segunda. Y de aquí, si tengo que destacar a 3 jugadores, son Riquelme, Lino, de los que ya he hablado mucho, pero me parece muy interesante los últimos partidos de Camello, se está adaptando muy bien al Rayo Vallecano. Lo único
queda por ver lo que ocurra después del mercado invernal, porque Raúl de Tomás ya tendrá ficha y podrá jugar. Ahí sumas un delantero más con Falcao. Lo único que me está encantando Camello en estos últimos partidos, el otro día en Copa del Rey marcó, pero aparte del gol me quedo con todo el trabajo que está teniendo y eso Iraola lo aprecia muchísimo. Así que hay que destacar estos tres. Juliano empezó muy bien y se ha ido diluyendo un poco, lo único que la situación del Zaragoza no ayuda. El otro día cayó de la Copa del Rey y luego la situación en Liga es un poco dramática por parte del conjunto aragonés. Me estoy fijando también, Manu Sánchez lleva 3 asistencias en el 41,1% de los minutos jugados. Es una buena cifra. También el otro día dio una asistencia que es casi todo el gol de Chimi Ávila. Y luego Borja Garcés en 42% de los minutos lleva 2 goles. Así que ese es el rendimiento detallado de todos los cedidos del Atlético de Madrid. Como dice Diego, también falta alguno, como Javi Serrano, por ejemplo. Y vamos a escuchar, por cierto, la nueva canción del Frente Atlético, que bueno, ha estrenado hace nada. De hecho, creo que el otro día la cantó en Copa ante el Almazán. Así que vamos a escucharla. Solo viajamos para ganar la Copa, no queda Champions ni Liga que luchar. Vamos Atleti, ganar por nuestra gente y pobre del que quiera robarnos la ilusión. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Ahí está, para aprendérsela para los próximos partidos, para la vuelta del Atlético de Madrid. Y una canción yo creo que bastante reivindicativa, ¿no? Sí, bastante reivindicativa. Ya el otro día subieron a Twitter una foto con la letra de esta canción y una foto de Simeone, porque parece que todo ha cambiado con Simeone, se volverá a cantar al Cholo en el Metropolitano y luego veremos esta canción y ojalá podamos cantar esta canción en partidos de Copa, porque en los últimos años el Metropolitano no sabe lo que es la Copa del Rey. Lo conoció el año pasado con el partido contra el Majadahonda, pero jugó el Atlético de Madrid como visitante, pero el problema aunque a mí me gusta este nuevo formato en el que se juega en el campo del pequeño, pero por ejemplo el año pasado que nos tocó contra la Real Sociedad no tuvimos suerte en el sorteo, nos tocó jugar fuera de casa y ojalá este año, si pasamos de ronda, primero hay que jugar el partido, pues toque en algún partido en casa. Y bueno, vamos a terminar este episodio con un dato que también nos ha llamado bastante la atención. El dato lo aporta, la estadística la aporta League Actu, y es que Griezmann, Raúl García y Benzema son los 3 únicos jugadores en marcar y asistir al menos un gol, en dar al menos un gol y una asistencia durante 13 temporadas seguidas de la Liga. Griezmann y Raúl García, dos jugadores, bueno, exjugador Raúl García del Atlético de Madrid y Griezmann que todavía sigue en el Athletic, bueno, con ese paso por el Barça. Ojalá recuperara ese Raúl García. Echamos mucho de menos ese tipo de jugador y todo lo que daba Raúl García. Y luego Griezmann pues se sitúa en esta especie de clasificación con Rulo y con Karim Benzema. Y bueno, hablan un poco del gran paso y el gran protagonismo que han tenido en estos últimos años en la Liga Española. Y también ayuda que no hayan salido de España. Y bueno, con este dato terminamos. Terminamos este episodio número 20 del informativo colchonero, bastante interesante, yo creo, con la entrevista de Gilmarín, del profe Ortega, palabras de Correa también después de la no convocatoria con Argentina, y rumores de fichajes, rumores de salidas con Felipe, con Lemar y con Cuña como protagonistas, con Jiménez incluso, y bueno, también otros nombres que podrían llegar, así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, contentos de volver a la normalidad del canal, que no haya esos problemas que han hecho que no haya vídeos normales en el canal, que haya tenido que estar solo Dani, pero bueno, por fin se ha arreglado el problema y la intención es que haya contenido casi diario sobre el Atlético de Madrid y más ahora con el Mundial. No sé si comentaremos algo del Mundial, eso lo tenemos que ver aún, pero bueno, eso, traeremos toda la información del Atlético de Madrid. Mañana recordar que estaremos a las 11 en el canal de Twitch de Atleti, junto con otros canales del Atlético de Madrid, pues habrá una tertulia sobre la situación del equipo, las soluciones a corto plazo, así que creo que será bastante interesante y el que quiera pasarse, pues eso, a las 11 en el canal de Atleti que os dejamos en la caja de descripción. Pues nada, os esperamos mañana y nada, para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este informativo colchonero, qué opináis de todas las noticias que hemos dado, esa entrevista a Gilmarín, los rumores de salidas, lo de Cuña, por ejemplo. Dejamos nosotros nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.